Edu, ¿qué significa la radio en tu vida? Siempre la definí como mi novia, porque a la tele, por ejemplo, siempre la consideré un amante, ponele. Me gusta mucho, pero no es mi novia. Relaciones touch and go, tipo en redes, muchas. Pero novia es la palabra que siempre me pareció lo que la radio representa a mí, que es lo dulce, el cariño y el amor eterno. Y siempre es la definición que me cayó mejor desde chiquito. Digo, con la vieja historia, que en algunos casos es conocida, porque es similar de en las siestas con mi abuela, década del 60, con la Hitachi, con la funda de cuero, escuchando los radioteatros de la tarde de Juan Carlos Chiappe por la Continental, que entonces no era Continental, era Radio Porteña, que era la radio de las 3 P, Panseri, Porteña y Peiré, que fueron los periodistas deportivos que viajaron incluso a cubrir el Mundial del 66. Y esa relación, además de la siesta con esa radio, yo incluso de chico no le daba mucha bola a la tele. Para mí era la radio, siempre fue la radio. Y en esa alquimia que vos hiciste de buen periodismo y una presencia radial impresionante, ¿quiénes son tus mentores, mentoras? Sería hipócrita que dijese, sería forzado que dijese tuve una figura. Sí, cuestiones, personajes, momentos que conformaron un rompecabezas de cariño y de admiración. Para hacerla corta, de los silencios del negro Guerrero Martínez aprendí. Del ritmo del Fontana Show, y no por Fontana, sino por las dos locutoras, por Rina Morán y Beba Viñola, el cómo trabajar un magazine y el cómo sostener un aire. De pronto la amenidad de Badía, pero no podría, o la forma de entrevistar del negro Merellano, un grande en general olvidado en la historia de la radiofonía argentina. Pues vivió poco. Sí, pero por ejemplo Generación Espontánea para mí era un programa, mira vos, Gómez Fuente laburaba ahí y preguntaba muy bien, después bueno. Y tenía buena voz. Y tenía buena voz. Y la cultura del negro Merellano, la cultura general del negro Merellano era increíble. Bueno, de todos esos pedazos fui tomando cosas y fui generando el gusto. Pero no puedo decir, bueno, mi mentor o mi mentora fue tal. La verdad que no. Claro, vos encima le metiste la política. Y yo le metí la política. Originalmente locutor, y es lo que sigo siendo y muy orgulloso de eso. Pero las circunstancias se dieron como para que yo terminara como un locutor periodístico. Más allá de que he hecho doblaje, de que me encantan los comerciales, de que me encanta relatar un cuento. Pero la vida me llevó al locutor periodístico porque al toque de recibirme empecé a laburar en el informativo de Continental a la madrugada, en plena dictadura. Y ese es un dato muy importante de mi vida profesional, porque haber empezado a laburar en dictadura significó cómo opinar con el silencio y con las inflexiones vocales. ¿Entendés? Entonces vos, por ejemplo, terminabas el panorama informativo de la mañana, que fue del modo en que, cuando venían para la radio y me escuchaban, me conoció Magdalena. Vos terminabas el informativo y decías: este panorama ha sido redactado exclusivamente en base a cables de la agencia oficial de noticias Telam. Hasta mañana. Claro. Punto. De estas trampas, de cómo cargar la respiración o el énfasis en ciertos adjetivos y verbos, que son los términos que portan la emoción de las oraciones, en dictadura fue muy importante. Vos sabías que la forma de la expresión, la modulación, era un guiño hacia gente que debía sentirse menos sola, que era la que
la que te estaba escuchando, ¿no? Es decir, que la democracia es la del 83 para acá, la democracia profesional tuya. No tuviste ningún día de la democracia previa a la dictadura. No, Siempre trabajaste, te porque formaste en dictadura. Bueno, de hecho, cursé la carrera del 75 al 77. Era muy pibe. Alguna gente se confunde porque yo empiezo a ser conocido o a laburar mucho muy pibe, a los 22 años. De hecho, Magdalena Ruiz Guiñazú y Silvio Uberman conducían 2 en la Noticia por Continental. Yo laburaba a la madrugada en Continental, en el informativo, y cuando uno de ellos 2 viajaba, lo reemplazaba yo. Yo tenía 22 años. ¿Y el primer laburo fue un informativo? El primer laburo fue en el informativo de Radio Continental. ¿Y te acordás de ese primer día? No, me acuerdo de la prueba que dimos. Fuimos a pedir laburo juntos en diciembre del 77, el 22 de diciembre del 77, con Luis Fuxan, que murió y era un íntimo amigo. Pero ibas por todas las radios a pedir laburo. Lo que sí me acuerdo es que en todos los laburos que pedías, también, viste, obviamente recién recibido, te mandaban a laburar en las fiestas. Y en Radio Belgrano, yo estaba en un turno de locutor de turno y me cae la muerte de Chaplin. Eso sí me lo acuerdo. La Navidad era. Claro, exactamente. En la vida me cayeron la muerte de Borges al aire en Rosario al mediodía. Me cayó la muerte de Fidel. Pero creo que lo más jodido fue el 18 de mayo del 2019, con todo, marca de radio, listo, para la red, qué sé yo, y a las 9 de la mañana, una hora antes de arrancar, tuit de Cristina entronizando a Alberto Fernández. Creo que eso fue lo más jodido de todo, para improvisar, ¿no? ¿Y la muerte de Néstor? La muerte de Néstor me agarró en casa, era feriado, era el censo, 27 de octubre del 2010. Habíamos largado hace muy poco la 750. Claro. Me vestí a los piques, agarré el auto, me fui a las 750 y... Todo el día. Y conduje todo hasta las 11 de la noche, sí. Me acuerdo. No, en un estado de... No digo que de confusión, pero de estupefacción, sí. Y lo notabas además en la gente a la que ibas llamando, ¿no? ¿Por qué tiene vigencia la radio? Por la invisibilidad en un punto, creo yo. La camarita, el Facebook Live, digamos, los dispositivos por los cuales la podés ver si querés, no han resultado. La seducción de la voz es otro elemento, no la de uno, ¿eh? Bueno, la seducción de la voz cuando hay seducción en la voz. Bueno, está bien, sí. Creo que Aristóteles decía, ¿no? La voz es el estado de la conciencia en relación con los demás. El hecho de... Hay un hecho del que no es que me enteré, corroboré hace poco. El 60% del consumo de radio, solo en AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, digo, para contar a toda la gente de lo que los porteños llamamos el interior, cada urbe tiene su propia medición. Pero solo en el AMBA hay 5 millones de personas que escuchan entre AM y FM radio todos los días. El 60% escucha por medio convencional, por el aparato de radio. Increíble, ¿no? Y el 20% en el auto. Hay nuevos fenómenos sonoros, no sonoros, de encaje como dispositivo, como el podcast, pero no es vivo. La radio tiene esta cosa del vivo, del sentir, que es indestructible. Pero ponele que la respuesta más directa a la pregunta inicial de por qué sigue seduciendo es el tema de que quien escucha radio, ves, eso no pasa con el podcast. Más allá de que lo respeto, siente que le están hablando solamente a él. Ok. Eso no te pasa con la tele.
No te pasa con la tele. No te pasa con una pantalla. Y ahí es donde juega esto de la invisibilidad. Sentí que te están hablando a vos, alguien que no ves. Entonces, Es magia, hay una magia. sí, es indestructible. Es decir que la radio es magia. Sí, la mejor definición que se le adjudica a Lovecraft, creo, no estoy ¿A quién? seguro. A Lovecraft. La radio es el teatro de la mente, que es la magia, ¿no? Sí. Pero es lo que no se ve, ¿no? Sí, es lo que no se ve. Por eso te hablé de la invisibilidad. Yo creo que no hay nada que pueda superar a eso como estructura de dispositivo. La tele era el medio de dominación de masas por naturaleza. Uno puede pensar hoy en la pantalla, en las redes, pero como instrumento de dominación porque te da el mensaje cocinado a partir de voz e imagen a la vez. En la radio, históricamente y aún hoy, porque insisto, lo de la camarita y demás no ha funcado, en la radio vos tenés que hacer un laburo de decodificación. Ese o esa que me habla, Sí. con este tono, ¿por qué me habla así? ¿Está parado o sentado? ¿Está de buen humor o...? No hay nada que acompañe la seducción de la voz. Eso de la radio es indestructible. Vos que hablas mucho con escritores, escritoras, te das cuenta que detrás de un escritor, una escritora, hay mucha lectura, ¿no? Sí, claro. Sí. A veces no, pero bueno, supongo que sí. Será menos escritor y Sí, escritora. quizás, sí, me parece. Detrás de alguien que hace radio, ¿tiene que haber mucha escucha previa del radio? A ver, tiene que haber mucho oído para aprender a asimilar los ritmos. Pero vos podés tener oído, oír, puede significar simplemente tener un ruido de fondo. Escuchar es prestar atención. Es lo mismo que la diferencia entre mirar y ver. Claro, pero más que nada te preguntaba si tiene que haber una formación de oyente. Vos escuchabas de niñito, tu abuela, y después seguiste escuchando, y seguirás escuchando, y seguirás viendo El qué tomás y no. oyente argentino Sí. promedio, dicho silvestremente, es un tipo muy acostumbrado, es una persona muy acostumbrada a los tempos de la radio. Ajá. Uno de los grandes secretos de un buen programa de radio es saber manejar los tiempos. Y a la gente eso le ordena la cabeza. Como si yo te dijera, bueno, percibís, intuís, acá va la tanda. Acá es la opinión. Acá el columnista se puede meter. Sí. Acá el editorialista tiene que estar solo. Eso la gente lo intuye. Intuye si es un programa ordenado, lo cual no quiere decir que no sea fresco. En eso el oyente de radio argentino es un oyente muy habituado, sobre todo en la M, a la radio periodística. Es muy acentuado, es muy rutinario. Claro, pero muy rutinario pautado. bien, sí. Muy pautado. Los programas que son un gran despelote, que han sido un gran despelote desde el punto de vista del orden de los tiempos, no han tenido éxito. ¿Te pasó alguna vez que tuviste un programa despelotado? No. No, siempre... He tenido malos programas, he estado mal yo, he tenido entrevistados que no me parecieron atractivos, o yo no le supe entrar a algún entrevistado, pero sentir que un programa se me fue de las manos por despelote, no. No, porque además está todo muy cocinado. Eso como dicen, no sé, ¿viste? El tema del menotismo y el bilardismo, Menotti, la improvisación contra el bilardismo. Cualquiera que sabe de fútbol, uno de los tipos más planificadores de la historia del fútbol argentino ha sido Menotti. Total. Y todo el mundo cree que está librado de la improvisación. No. No es así. A lo que yo me refiero es a que la frescura, la improvisación, te la tenés que permitir dentro de determinados bloques que te ordenen. Porque cuando perdés el hilo de un programa, vos te sentís un despelotado. Frescura y profesionalismo. ¿Qué significó Radio Belgrano
la que dirigió Belgrado. Belgrano, junto con la Rock and Belgrano 84-85, ¿no? Sí, 1984, o sea, Primavera Democrática, y la Rock and Pop en FM. En eso siempre hemos coincidido con Pergolini. Marcaron un antes y un después en la radio argentina. Sí. Porque en el caso de la Rock and Pop, respecto de la faz creativa, de la disrupción, Sí. del allegamiento de novedades musicales internacionales, de la capacidad de sus conductores ni hablar, fue un antes y un después. Y Belgrano en lo periodístico también marcó un antes y un después en la radio en materia de la radio no tiene por qué no tener agenda propia, no tiene por qué ser solamente la prosecución de la agenda de los medios escritos, la participación de los oyentes, más allá de que eso también había comenzado con el Negro Guerrero y con Carlos Rodari, Sí. pero Belgrano lleva la intervención de los oyentes a niveles de que se crean cooperativas de oyentes, ¿no? Sí, al Y no paroxismo. solo de Sin Anestesia, Dorio y Caparrós, por ejemplo. Claro, claro. Sueños de una noche de Belgrano. Y se dio una conjunción de valores periodísticos y de figuras y muy difíciles de juntar de vuelta. Vos pensá, a la madrugada eran Dorio y Caparrós. Sí. Tipo las 12, 1. De 2 a 6. De 2 a 6. Nada, era una cosa, ¿viste? Era una ruptura pop. Total. Ariel Delgado, Diario del Matutino, Sin Anestesia. Después venían Enrique Vázquez, Diego Bonadeo, Ezequiel Fernández Mursa, Alejandro Fabri, y después el Gordo Fuchs, y después, no se vuelve, bueno, La Nata era movilero de Sin Anestesia, Marcelo Slotoguiazda empieza en Sin Anestesia. Claro. Un producto de la democracia. Sí, y un dato importante que no quiero soslayar. Apenas retornada la democracia, en medio del quilombo que era este país, con planteos militares, no te olvido que nos cae el juicio a la Junta, Sí. verdaderamente fue una radio del Estado y no del gobierno. Claro. Verdaderamente. Y yo Claro. no sé si eso se volvió a conseguir. Claro. ¿Entendés? O sea, era una suerte de BBC, de la radio Claro. al momento de la primavera democrática. Claro, porque Era había mucha muy, izquierda. muy audaz. Había mucha izquierda. Sí, y había un tipo que se bancó, que lo reivindico, falleció hace no mucho, Emilio Gibaja, Ah, claro. que era el secretario de, no me acuerdo. De prensa, ¿no? No, Sí, comunicación pública, cambió tantas veces, no importa. Sí, El responsable mediático sí. de Gibaja. Emilio Gibaja, del que me consta lo que se bancó las presiones sobre todo de la Iglesia. Porque las presiones de la Iglesia fueron terribles. Sí, porque aparte no nada que ver con esta iglesia. No, y además se bancó Belgrano, quiero mencionar a Ricardo Horvat, que era el subgerente periodístico, a Rubén Zanoni, a Jorge Palacio, bueno, Daniel Divinsky, por supuesto. Sí, Digo, bancarse las presiones comerciales. claro. De una radio que generó un fenómeno de audiencia irrepetible en una radio del Estado que no le ponían aviso. Claro. Porque era Radio Belgrado. Eso Claro. fue notable. Y me Entonces, acuerdo- bueno, la Rock and Pop y Belgrano marcaron ese antes y ese después. Y era una radio muy machista en general, la radio argentina en ese momento. Y Belgrano impuso un programa protofeminista, ¿no? Bueno, Como estaba Ciudadanas. Liliana Downes, estaba Julia. No, pero aparte Borda. tenía un programa. Ah, no, Ciudadanas. bueno, Ciudadanas, con Ana María Muchnik y Marta Merkin. Sí, Pero además, digo, participaban Eva Giberti. Sí. Ese iba al mediodía, sí, cuando terminaba Nuevos Aires. Sí, bien digo. sí, sí. Pero bueno, y en Sin Anestesia estaba Downes, Claro. nada más y nada menos. Productoras de mucho nivel como Celia Pagán. Había muchas pibas Sí, y pibes que venían de la Universidad de Lomas. claro. Ese fue otro mojón de Radio Belgrano. Bueno, Rosario Lufrano,
Claro. Venía, atendía el teléfono. Digo, Claro. Fue un fenómeno irrepetible. Alguna gente me pregunta, ¿hoy se podría repetir? Qué sé yo, me parece que no. ¿Y cómo es la historia de la mujer y la radio argentina? Y ahí una de las primeras figuras que aparecen claramente es la de Blackie, ¿no? La figura de Magdalena es importante, ni hablar de, si te quieres más para atrás, ni Marshall es... Es como la primera, Sí, la pionera. claro. Me estoy yendo muy para atrás, ¿no? Sí. Pero digo, Nini Marshall, Blackie... Magdalena juega un papel en los últimos tramos de la dictadura muy importante. ¿Era muy escuchada por mujer? La radio argentina siempre fue pareja en cuanto a la audiencia masculina y femenina en los programas periodísticos. Ligerísima preeminencia de la audiencia masculina. Pero no, de un tiempo a esta parte. Sí, pero no hay una presencia de una audiencia femenina, bueno, salvo que te vayas, por ejemplo, a los radioteatros, ¿no? Digamos, lo que se llama la década de oro de la radio, que va de los 40 a los 50, Sí. que son los radioteatros y las orquestas en vivo. En el caso de las novelas del radioteatro sí se puede hablar de una audiencia preeminentemente femenina. Pero en el caso de los programas periodísticos, no. ¿Y la actualidad? Siempre la radio, además, por si después no sale el tema como para... Nunca fue la radio un fenómeno de adolescentes o de gente más joven, ¿eh? Nunca. No. Ese tema de ahora los pibes no escuchan radio, los pibes no escuchan radio, los pibes no ven tele, pero en el caso de la radio, al revés de con la tele, siempre fue así. La franja de entre los 20 y 30 pirulos Sí. nunca escuchó mayormente radio. Es decir, que vos estás esperando siempre que alguien cumpla 30 para empezar a escuchar. Claro, ponele. Yo sé que arriba de 30 está. Después te va pasando Sí. que los más pibes o las más pibas te cuentan, mi vieja te escuchaba y yo por eso te empecé a escuchar, pero claro, después de los 30. Claro. Porque cuando viene la masificación de la tele, Sí. que es en los 60, Sí. la radio le contesta con el transistor. O sea que el aparato fijo ahora se puede mover y te lo llevas a donde A querés. la cancha, a cualquier parte. Pero además le contesta con el magazine informativo. Bueno, de hecho, el Fontana Show. Entonces le contesta con la movilidad, puedo ir con ella donde quiero, y le contesta con, no hay nada más veloz que yo, si querés informarte. Rapidísimo el Fontana Show, ni hablar de Carrizo, por supuesto. Claro. Pero los más pibes no entran en esa. Los más pibes entran en el fenómeno televisivo. ¿Y después por qué decanta en escuchar radio? Por alguna razón que yo creo está ligada al hecho de que es el medio más democrático porque es el menos controlable. No podés controlar, no podés intervenir con la publicidad, no podés presionar a 800 radios en todos lados. Claro. Bah. Siempre hay algo que se escapa. Siempre hay algo que se escapa. La radio es la que más se escapa de los controles. Es uno de los medios más creíbles. Periodísticamente siempre estuvo muy por arriba de la tele. Muy por arriba de la tele. Y después hay características que tienen que ver con que también, en términos de los protagonistas de la radio, Sí. ha sido el medio más plural. Siempre enganchaste a alguna hora, y siempre enganchás, a alguna hora, en alguna radio. Sí. De acá, de Buenos Aires o de la Conchinchina, no importa, de Argentina, enganchás a alguien que o sintoniza con vos políticamente, Claro. o es de tu gusto musical, o te sorprende con no sé qué cosa, o te cuentan un cuento de tal... O sea, es el medio más completo en Claro. ese sentido, de los tradicionales, ¿no? ¿Y qué futuro le espera a la radio, te parece? Me parece que
un fenómeno de aumentar sus nichos. Creo que cada vez más las radios dirigidas a audiencias determinadas son la forma de contestarle de la radio, de la novia, digamos, al hecho de que ya no es el medio masivo por naturaleza. Es decir, radios con esta orientación desde la temática musical. Sí. Radios que responden a la diversidad sexual. Radios que taca. En lugar de una mayoría que escucha radio, una cantidad de minorías intensas que van a ir a la radio que se segmenta según su gusto. Eso lo tienen mucho los yanquis. Tienen la radio de los camioneros, la radio de las prostitutas, la radio de... Bueno, se va para ahí. Yo creo que va a subsistir a partir... de alguna manera el podcast es eso. ¿Y hay algún modelo en la radio argentina, un modelo foráneo, digamos, como una especie de influencia? Viste que la televisión obviamente tiene una influencia grande, Estados Unidos, broadcasting. Sí, bueno, ni hablar. Pero la radio no, nació criolla. Bueno, en un programa como este es hora de recordar que la primera transmisión de radio del mundo es acá. Es hora de recordar que el primer instituto, la primera escuela de locutores del mundo es acá, el ISER. Es hora de recordar que el primer sindicato de locutores del mundo es en la Argentina. Sí. Y respecto a eso también podría decirse que no hay un locutor, locutora más versátil que el argentino. La locución, sobre todo rioplatense, sí, tiene una dinámica, un cuerpo expresivo que no encontrás en otros lares. Los locutores argentinos son los mejores del mundo. Y lo dice alguien que más allá de lo profesional, ha tenido profesionalmente la suerte de viajar por mucho lado y por mucho sistema político, por distintos escenarios de geografía comunicacional. Y las mujeres, vuelvo al tema, Sí. ¿están cada vez más en la radio? ¿Está parejito a como era en otros tiempos y simplemente acompañan estos tiempos? No, hay más inserción de mujeres, no hay más inserción de mujeres en roles conductivos. Eso no. Son más columnistas. Sí. Donde sí apareció mucho más fuerte la figura de la mujer y son fantásticas es como operadoras. En la técnica. En la técnica ha aparecido muchísimo eso. Digamos que hasta ponerle que la década a la vuelta de la esquina, del 90, no había mujeres operadoras prácticamente. Espero no estar cometiendo algún pecado, pero me tengo que equivocar muchísimo, por lo menos en lo cuantitativo. En general, mucho más ligadas a roles de producción. En la 750 creo que, y es un orgullo personal, logré, cuando estuve de director, una inserción de mujeres en roles conductivos muy alta para lo que es la media de la radio argentina. En general es un medio machista. Hace rato tenés la escuela Éter. ¿Por qué la gente se sigue anotando? ¿Por qué los jóvenes se siguen anotando? ¿Anotando en Éter? Bueno, no, en Éter no, en una carrera en carreras radio, de comunicación. ¿no? Hay un fenómeno más allá de Éter. Yo sigo siendo y con mucho orgullo, el jefe de la cátedra de radio de la UBA, en Ciencias de la Comunicación. Una cosa que sí se ve cada vez más de 5 años a esta parte es que cada vez son más mujeres las que estudian comunicación. Hay diferentes respuestas que dar sobre el mundo de la comunicación y por qué la gente sigue. Hay un escenario en el mundo de la locución y de la voz que es impresionante. Vos hasta hace 5 años recibías gente que quería ser locutor,
que es una carrera densa, es una carrera de 3 años, con mucha carga horaria, con 5 fonéticas idiomáticas, etc. Pero se venían a bancar la carrera porque querían la matrícula profesional, porque gracias a eso yo puedo leer avisos comerciales, puedo leer informativos. Ahora es una masa de gente que quiero saber hacer doblaje, claro, quiero entrenar la voz para TikTok, quiero entrenar la voz para el podcast, quiero entrenar la voz para... Se ha digamos, dispersado por completo el escenario. No es solo quiero estar delante de un micrófono, de una escena... claro, no solo una voz. No solo una voz. Y lo que pasa, por ejemplo, en el caso del campo periodístico y en el campo de quienes quieren estudiar producción de radio o producción de radio y medios audiovisuales, por lo menos en el caso de Éter, pero sé que pasa en el resto, es esto de la segmentación. A ver, no se te anotan mayormente porque quieren ser periodistas generalistas. Y entonces hay la intervención del campo de la diversidad de género, del feminismo, de la ecología. Es decir, buscas perfeccionarte en la herramienta periodística para direccionarte de una manera tal que te permita justicia y derechos humanos, que te permita especialización, claro, ¿entendés? Y en el campo de la producción, que ya no es solo de radio, sino de radio y medios audiovisuales, también la cosa segmentada de capacitarme en lo multiplataformal. No solo, ¿viste? Manejar una agenda telefónica para saber dónde encontrás a Pirincho, sí, a funcionario a tal hora de la mañana. Sino, bueno, yo quiero manejar esto, pero quiero manejar la pantalla, pero quiero manejar el podcast posterior, pero quiero... es todo mucho más complejo, sin que por favor se pierda de vista que de todos modos, si hablas de las nuevas plataformas, de los nuevos formatos, o si hablas de la radio punto, sí, y finalmente todo sigue tratándose, es una banalidad casi lo que voy a decir, pero todo sigue tratándose de cuánto sabes seducir y cuánto no. Cuánto hablas bien, cuánto tenés buen lenguaje, cuánto... Alguien con algo para decir, claro, alguien con necesidad de escuchar. No cambia, eso no cambia. Haces un buen programa o no haces, claro, un buen programa. Haces un buen dibujo o no haces un buen dibujo. Después, ¿viste? Las vueltas de los dispositivos. ¿Cómo es quedarse sin aire? Y a mí me sale maradonianamente la respuesta. Una vez me quedé no sin aire, sino sin micrófono. En el 87, sí, yo me había quedado sin Radio Belgrano, me había quedado sin radio en Buenos Aires, y había empezado, y una gente maravillosa, 10 años de mi vida, viajé todos los fines de semana a Rosario y empecé a hacer radio con un grupo maravilloso en la radio de allá, pero hay un segmento del 87 en donde, no viene al caso la historia, pero también tuve problemas políticos allá, solo tenía columnas radiofónicas, telefónicas. Sí. No tenía el micrófono. No tenía el aire. ¿Viste? El aire. Bueno, el aire. Y decía lo de Maradoniano, ahí sí yo sentí que me cortaron las piernas, me faltaba la respiración. Decí que, estamos hablando del primer segmento del 87, 26 de mayo del 87 nace Página 12. Eso en un punto me salvó, ¿viste? Pero yo venía de la radio, no de la gráfica. Claro. Vos tenías aire y Página fue respiración artificial. Claro, fue respirador artificial. En el 88 volví a Radio Splendid, con algunos condicionamientos, pero volver a sentarme con un micrófono delante. Y ahí, bueno, volvieron las piernas. Les presento a mi novia. Yo me visto en Éter, te lo hago ahora. Este es un chivazo. ¿Cuál es el director? Esa es buenísima esta.
Eso. Hermosa. Hermosa. Me encantó, yo me he visto en éter. Me muero. Mil gracias. Mil gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Es tuyo. ¿Es mío? Ah. Qué lindo.